Recibimos al doctor César Munayco, que es el director ejecutivo del Centro de Vigilancia en el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Doctor Munayco, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, don Fernando. Usted ha afirmado que si las cifras que registramos actualmente se mantienen con esta tendencia a la baja, podríamos estar saliendo de esta tercera ola a fin de este mes, es decir, dentro de 4 semanas. ¿Puede decirnos, por favor, en qué se basa esta previsión? Que nos complace mucho, pero queremos conocer cuál es su fundamento científico. Bueno, en el Centro Nacional de Epidemiología estamos analizando día a día cómo es el comportamiento de la pandemia. Entonces, la tendencia que estamos observando ya desde hace varias semanas es a un descenso constante, permanente, y no solamente como promedio nacional, sino en todas las regiones hay un descenso importante. Además, los otros indicadores que tenemos, como hospitalización, ocupación de UCI, también están disminuyendo, y indicadores que también usamos como la concentración de virus en los colectores, ¿no? Y las PETARs, que son en los desagües, también está disminuyendo de manera importante. Entonces, esos indicadores nos dicen que lo más probable es que en las próximas 4 semanas, ¿no? Ya haya un número muy bajo de casos y estaríamos evaluando si es que ya termina la tercera ola y entramos en la fase de entreola, ¿no? ¿Cuál es la causa, doctor, por la que esta tercera ola habrá sido, si se cumple lo que están previendo ustedes, que son los que mejor pueden prever en este país, ese tipo de cosas? ¿Cuál es la causa por la que habría sido una ola con muchos casos inicialmente, pero muy breve, mucho más breve que las anteriores y menos letal? La causa tiene que ver con el hecho que hemos vacunado mucho, de que estamos ya demasiado contagiados, o hay una historia natural en el virus, que es lo que explica que un fenómeno semejante haya tenido lugar igualmente en otros países con peores indicadores que nosotros respecto de la vacunación. Sí, bueno, es una mezcla de varios factores, ¿no? Primero, cuando una epidemia se comporta de manera agresiva y tan rápida, ¿no? Como se ha presentado esta tercera ola, en la cual en un corto tiempo se han dado casi el mismo número de casos que se dio durante la primera o la segunda ola. Esto significa pues que esta epidemia rápidamente va a alcanzar el pico y va a empezar también a descender muy rápido, ¿no? A diferencia de las otras olas que el comportamiento ha sido mucho más lento, ¿no? Y ha demorado en diseminarse en todo el país. En cambio, esta tercera ola, por ejemplo, un dato muy interesante es que entre el inicio de la tercera ola en Lima y el inicio en las regiones básicamente ha sido semana y media, ¿no? Por eso que solamente hemos visto un solo pico. En cambio, las olas anteriores, primero inició Lima, luego el norte, luego de ahí lentamente se fue diseminando al resto de regiones del país, ¿no? Entonces, por eso que hemos tenido 2 picos en las olas anteriores, ¿no? Y es básicamente por la velocidad a la cual se diseminaba esta tercera ola, ¿no? Y sobre su pregunta de por qué hemos tenido muy poco impacto sobre los casos severos y sobre la mortalidad, básicamente son 2 cosas, ¿no? Primero, la alta cobertura de vacunación con segunda dosis que hemos tenido, principalmente los grupos de mayor riesgo, donde hemos alcanzado casi hasta 85%, que son los adultos mayores, que son los que fallecen en una mayor proporción que en comparación de los otros grupos. Además, también obviamente la inmunidad natural que se ha ido acumulando también de las olas anteriores. Entonces, esos 2 factores son importantes y han jugado un rol en que esta ola sea menos letal, ¿no? Además, también, por otro lado, las características de esta nueva variante, Omicron, ¿no? Que básicamente se enfocaba en las vías respiratorias altas y no mucho en el pulmón, ¿no? Y que eso también hacía que fuera menos severa. Ahora bien, si ustedes están previendo que esta tercera ola debe terminar a fin de mes, dentro de 4 semanas, ¿cuál es la razón médica por la que hay que levantar las restricciones en los aforos el próximo lunes de 100%?
se entiende que hayan razones económicas, como se invoca, y políticas, que no somos ingenuos para no verlo. Pero ¿qué razón médica hay de no esperar 4 semanas más de prudencia? Sí, bueno, nosotros como CDC vemos la parte técnica, entonces actualmente estamos en otro escenario diferente, ¿no? Y hay varios puntos importantes por los cuales el curso de la tercera ola, ¿no?, va a hacer que vaya disminuyendo hasta que termine y luego se va a presentar casos, pero en una menor proporción, ¿no? Primero, la cobertura de vacunación con segunda dosis y que hacen que si hubiera más casos, ¿no?, los casos serían leves o moderados, ¿no?, y no tuviéramos un incremento en la severidad de los casos. El otro punto importante también que tenemos que tener en cuenta es que además de la vacunación, ¿no?, también tenemos la inmunidad natural, ¿no?, que también de una manera u otra también protege de enfermedad severa. Entonces, la inmunidad natural denomina a los contagiados, a la inmunidad de rebaño. Así es. La inmunidad de rebaño. Así es. No, así es, ¿no? A la inmunidad que se genera, ¿no?, cuando uno se infecta, de todas maneras uno tiene una cierta inmunidad, ¿no? Y que eso también sumado a la vacunación, ¿no? Muchas personas también que se han enfermado, se han vacunado, eso también va a hacer que si es que va a ponerlos en mejores condiciones más adelante, ¿no? Pero por ahora todas las condiciones está a que este incremento siga descendiendo, ¿no?, y que este aforo de 100% lo más probable es que no tenga un impacto mayor sobre el curso de la tercera ola. Por otra parte, se habla también de la posibilidad de aligerar la obligación del uso de la mascarilla, particularmente en espacios abiertos. ¿Qué es lo que su conocimiento científico le dice sobre este tema? Que es algo que se ha decidido en otros países, no es tampoco ninguna novedad, no somos los primeros ni seremos los últimos en decidirlo. ¿Bajo qué condiciones se debe dar el paso de levantar esas obligaciones, como el uso de mascarilla en espacios abiertos? Sí, bueno, ya hay países que han liberado el uso de mascarillas en espacios abiertos. Obviamente en espacios abiertos hay menor riesgo de infección, ¿no? Representan entre el 1 a 2% de todos los casos que se han infectado. El mayor riesgo es en espacios cerrados, ¿no? Por otro lado, para que se den estas condiciones, primero tenemos que terminar la tercera ola, ¿no? Debe de ya tener un número mínimo de casos, ¿no? Y segundo, tenemos que avanzar también con la vacunación, ¿no? La tercera dosis principalmente. Entonces, cuando ya tengamos esas condiciones, ¿no?, se puede evaluar para poder relajar un poco el uso de la mascarilla en espacios abiertos, ¿no? Pero obviamente tiene que haber algunas condiciones, ¿no? Tiene que ser un espacio abierto, ventilado, donde no haya un mayor riesgo de exposición y también obviamente manteniendo el distanciamiento físico, ¿no? Sí, pero ¿qué cifras tienen ustedes sobre la vacunación a niños? La pregunta es tanto más importante que estamos ante la inminencia de un retorno a clases presenciales y da la impresión de que no se ha avanzado tanto en materia de la vacunación a los niños entre 5 y 11 años, ¿no? ¿Qué datos tiene usted? ¿Por qué es que se habría producido este frenazo en el ritmo que habíamos alcanzado? Sí, bueno, en realidad son varios factores. Primero, obviamente, que ya tenemos cada vez un menor número de casos. Un poco también el temor de los padres, ¿no?, de la vacunación, que en realidad es un temor que no tiene razón porque esta vacuna es eficaz, ¿no?, y además es muy segura. Entonces, pero sí tenemos que trabajar, obviamente, con los padres, así como con los colegios, para que se pueda mejorar esa cobertura de vacuna. ¿Y por qué es importante? No solamente para proteger a los niños, ¿no?, de que no tengan una enfermedad grave, sino también es que mientras mayor proporción de la población esté vacunada, vamos a poder enfrentar mejor, ¿no?, lo que se pueda venir más adelante, ¿no? Porque hay que tener en claro que todavía no acaba la pandemia.
De acuerdo. En esa transición hacia la fase todavía endémica. no acaba. Nos ha dicho que a fin de mes probablemente podría terminar esta tercera ola. Muchas gracias, señor César Monaico. Recuerdo que usted es el director ejecutivo de la vigilancia en el Centro de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Que tenga muy buenas noches. Es el momento de darle la palabra a Jaime Chincha para que nos haga un adelanto de lo que será esta noche. Nada está dicho. Buenas noches, Jaime. Fernando, ¿cómo estás? En minutos conversamos en Nada está dicho con el fiscal José Domingo Pérez. También estará con nosotros la superintendenta de Migraciones, Marta Silvestre, y el presidente de Acción Popular, Mesías Guevara. En minutos, Nada está dicho. Pues ya sabemos entonces cuál es el menú. Entre 9 y 10 podemos saber lo que no está dicho en el Perú, por lo menos en los temas que nos ha presentado Jaime Chincha. Gracias por su sintonía. Que tengan todos buenas noches y si todo va bien nos podemos ver mañana a las 8 a una nueva versión de Las Cosas Como Son. Muy buenas noches.